Bienvenidos. Noches de escalofrío. Apaga la luz y escucha con cuidado. Imagina contestar el teléfono del 911 y al otro lado escuchar a alguien describiendo, paso a paso, cómo será su propio asesinato antes de que ocurra. ¿Coincidencia? ¿Una maldición? Esta es la historia de la llamada que predijo la próxima víctima. «911. ¿Cuál es su emergencia?» El operador Martín llevaba toda la noche atendiendo llamadas rutinarias. Pero a las 3:07 de la madrugada, escuchó una voz que lo heló hasta los huesos. Al otro lado de la línea, una mujer susurraba entre sollozos. «Van a matarme. Está detrás de la puerta. Lo escucho respirar». Martín tragó saliva, tratando de mantener la calma. «Señora, por favor dígame su dirección. Le enviaré ayuda inmediata». La mujer comenzó a describir lo que estaba sucediendo en tiempo real, como un hombre armado con un cuchillo caminaba lentamente hacia su habitación, como el sonido de sus pasos resonaba más cerca, y como ella sabía que no saldría viva de ahí. De repente, un grito cortó la línea. Silencio absoluto. Martín se quedó mirando el teléfono, paralizado, mientras la pregunta le perforaba la mente. ¿Acababa de escuchar un asesinato en vivo? Martín intentó recuperar el aliento y reportó la dirección que alcanzó a escuchar antes del grito. Una patrulla fue enviada de inmediato. Los minutos parecían eternos hasta que, por fin, llegó la confirmación. La policía había encontrado a una mujer, sin vida. Todo exactamente como ella lo había descrito segundos antes de morir. Martín quedó helado. No era común que alguien llamara al 911 justo en el instante de su asesinato, y mucho menos que lo narrara con tanto detalle, como si supiera de antemano cada segundo de su final. El operador intentó convencerse de que había sido una coincidencia macabra. Pero entonces, el teléfono volvió a sonar. El mismo tono extraño, metálico, como si no viniera del sistema normal de emergencias. Con la mano temblorosa, levantó el auricular. 911. ¿Cuál es su emergencia? Una nueva voz respondió, esta vez masculina. Me están siguiendo, y sé que voy a morir esta noche. La respiración del hombre era agitada, como si corriera mientras hablaba. Puedo escuchar sus pasos detrás de mí. Cada vez más cerca, no puedo escapar. Martín trató de mantener la voz firme. Señor, necesito su ubicación exacta para enviar ayuda. El hombre respondió con desesperación, describiendo una calle oscura, casi vacía, y el reflejo de un cuchillo que brillaba bajo una farola. De repente, la llamada se llenó de un jadeo entrecortado, luego un alarido y silencio. Martín, con el corazón latiendo desbocado, reportó el lugar. Otra vez, la policía llegó minutos más tarde con la misma noticia escalofriante. Un cuerpo apuñalado, justo en el sitio que el hombre había descrito. Martín apartó el auricular como si quemara. Ya no era coincidencia. Algo, o alguien, estaba usando la línea del 911 para anunciar muertes inevitables. Y lo peor, cada llamada parecía estar dirigida únicamente a él. Martín apenas podía concentrarse. 2 llamadas, 2 muertes, y ambas narradas en tiempo real. El teléfono seguía en silencio, pero él lo miraba con temor, como si se hubiera convertido en un objeto maldito. Intentó convencer a su jefe de revisar el sistema. Sin embargo, en los registros no aparecía ninguna de esas llamadas. Era como si jamás hubieran existido. Martín comenzó a preguntarse si estaba perdiendo la cordura, hasta que el timbre volvió a sonar. Ese tono metálico, distorsionado, le hizo estremecer la piel. Con la voz entrecortada, contestó. 911. ¿Cuál es su emergencia? Lo que escuchó lo dejó sin aire. Una adolescente llorando, suplicando ayuda. Está en mi casa, viene por mí. Puedo oír cómo sube las escaleras. La llamada terminó en un grito. Un silencio denso llenó la sala. Martín sabía lo que vendría después. Otra muerte confirmada. Pero lo que no sabía es que la siguiente llamada no sería como las anteriores. La confirmación policial no tardó en llegar. Otra víctima, otra muerte anunciada. Martín sentía el sudor frío recorrerle la espalda.
Ya no podía engañarse. Ese teléfono estaba maldito. Mientras trataba de calmarse, notó algo inquietante. Cada llamada sucedía siempre durante su turno, nunca en el de otro operador. Era como si la línea estuviera conectada, únicamente con él. Encendió un cigarrillo, intentando pensar con claridad, cuando el timbre metálico volvió a sonar. Martín dudó, el miedo lo paralizaba, pero finalmente contestó. 911. ¿Cuál es su emergencia? Al otro lado, una voz familiar respondió. No era una mujer desconocida, ni un hombre cualquiera. Era la voz de su hermano menor, gritando aterrorizado. Martín, me van a matar. El corazón del operador casi se detuvo. Martín se quedó helado, con el auricular apretado contra su oído. Luis. ¿Eres tú? Preguntó con la voz quebrada. La respiración del joven era entrecortada. Hermano, está aquí, me sigue, no puedo correr más. Martín casi gritaba, desesperado. Dime dónde estás. Voy a mandar ayuda ahora mismo. Pero lo único que escuchó fue un jadeo, pasos acelerados, y luego el sonido de un golpe seco, seguido por un silencio mortal. Martín se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Marcó de inmediato el número de su hermano en su celular, pero nadie respondió. Segundos después, la línea del 911 volvió a emitir ese timbre metálico, como si se burlara de él. Temblando, Martín contestó, y escuchó algo que le heló la sangre. Su propia voz, distorsionada, susurrando al otro lado. Martín, la voz al otro lado sonaba idéntica a la suya, como un eco macabro. El operador se quedó paralizado, con los ojos fijos en el auricular. Estás solo en la sala de emergencias, la luz parpadea sobre tu cabeza, y alguien te observa desde la puerta trasera. Martín se giró instintivamente. La lámpara titilaba, tal como la voz había descrito. La puerta de atrás permanecía cerrada, pero la sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Pronto sentirás el frío de la hoja en tu garganta, y tu grito será el último que escuche esta línea. Martín dejó caer el teléfono, con el corazón desbocado. No podía ser real. Y, sin embargo, cada detalle narrado en esas llamadas había terminado cumpliéndose. La pregunta lo estaba enloqueciendo. ¿Escuchaba predicciones del futuro, o las llamadas mismas provocaban las muertes? Antes de que pudiera procesarlo, el timbre metálico volvió a sonar. Martín contestó con la mano temblorosa, temiendo escuchar de nuevo su propia voz. Pero esta vez, lo que oyó fue peor. Era la voz de una niña, suave, inocente. Señor, hay un hombre en mi habitación, tiene un cuchillo, dice que me toca a mí. Martín sintió un nudo en la garganta. La pequeña describía, entre sollozos, como la silueta avanzaba hacia su cama. No quiero morir. ¿Me puede ayudar? El operador apretaba los dientes, impotente. Dime dónde estás. Por favor. Pero la niña solo alcanzó a decir una dirección incompleta antes de soltar un grito que le partió el alma. El silencio fue absoluto. Otra vida arrebatada frente a sus oídos. Martín hundió la cabeza entre las manos. Ya no era solo miedo, era desesperación. Porque empezaba a sospechar que esas víctimas estaban conectadas con él de alguna manera. Y lo que vino después, lo confirmó. Martín revisó los reportes de cada caso, con las manos temblorosas sobre el teclado. Nombre por nombre, rostro por rostro, y entonces lo entendió. Las víctimas no eran desconocidos. Eran personas que, de un modo u otro, habían cruzado su camino. La mujer de la primera llamada había sido una vecina de su infancia. El hombre apuñalado, un cliente conflictivo que había denunciado a su hermano. Y la adolescente, una compañera de instituto a la que apenas recordaba. Todas las muertes tenían un hilo invisible. Él mismo. Martín se quedó helado, mirando la pantalla. No eran simples emergencias. Alguien, o algo, estaba enviando esas llamadas para hacerle un recordatorio macabro. Y antes de poder pensar qué hacer, el timbre metálico volvió a sonar, más fuerte, más insistente que nunca. Martín sabía, en lo más profundo de su alma, que esa llamada iba a ser la más aterradora de todas. El auricular vibraba en su mano como si ardiera. Martín lo acercó lentamente al oído, conteniendo la respiración. La voz al otro lado era ronca, distorsionada, casi inhumana. Ahora te toca a ti, Martín.
El operador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con un hilo de voz. La respuesta fue un susurro gélido. Yo no llamo, solo transmito lo inevitable. De pronto, la voz comenzó a describir su entorno con una precisión aterradora. Estás sentado frente a tu escritorio. Tus manos tiemblan sobre el teclado. Detrás de ti, la sombra ya está entrando. Martín giró bruscamente. La sala parecía vacía, pero la penumbra de la puerta trasera parecía más densa, más oscura. Como si algo invisible lo estuviera observando. El auricular cayó de su mano, rebotando contra la mesa. Pero el timbre metálico no se detuvo. Sonaba una y otra vez, como si la muerte misma insistiera en hablarle. El teléfono seguía repicando, cada timbre más agudo, más insoportable. Martín reunió valor y contestó de nuevo, con la voz quebrada. Basta. Dime qué quieres de mí. La línea soltó una risa baja, distorsionada. No entiendes, Martín, yo no decido quién muere. Ellos se anuncian, y tú eres el único que puede escucharlos. Martín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Por qué yo?, susurró. La respuesta fue aún más perturbadora. Porque tú también serás una llamada, la última de todas. En ese instante, un ruido metálico resonó en la sala. La puerta trasera de la central se abrió lentamente, chirriando. Martín giró la cabeza, y en la oscuridad alcanzó a ver una silueta inmóvil, observándolo en silencio. La silueta permanecía en el marco de la puerta, inmóvil, como si esperara el momento exacto para moverse. Martín retrocedió lentamente, con el corazón desbocado. El teléfono seguía encendido en su escritorio, y la voz distorsionada murmuraba. Ya lo ves, ya está aquí, y tú no tienes a quién llamar. De pronto, la figura dio un paso adelante. El crujido del suelo retumbó como un trueno en la sala silenciosa. Martín tropezó con la silla, cayó al suelo y gateó hacia la salida, pero cada movimiento era torpe, desesperado. ¡Ayuda!, gritó, aunque sabía que nadie podía escucharlo. La silueta avanzaba con calma, sosteniendo un cuchillo largo que brillaba bajo la luz parpadeante. Cada segundo parecía escrito de antemano, como si él mismo estuviera cumpliendo el guión que había escuchado tantas veces. Y en lo más profundo de su mente, Martín comprendió que esa noche no estaba atendiendo llamadas. Se estaba convirtiendo en una de ellas. Martín se levantó como pudo y corrió hacia la puerta principal de la central. Pero al girar la manija, un escalofrío lo recorrió. Estaba cerrada con llave, desde afuera. El teléfono volvió a sonar. No en su escritorio, sino en todos los rincones de la sala, como si hubiera decenas de auriculares ocultos. Cada timbre retumbaba en su cabeza, repitiendo su condena. La silueta avanzaba sin prisa, con pasos firmes, levantando el cuchillo. Martín agarró un extintor, dispuesto a defenderse, aunque sabía que estaba luchando contra algo que quizás no era humano. «No voy a morir aquí», gritó, al borde del llanto. La voz distorsionada se filtró de nuevo por todos los teléfonos al mismo tiempo. «No importa lo que hagas. Tu grito ya está grabado». Martín apretó con fuerza el extintor, respirando rápido, mientras la sombra se acercaba a 1 metro de distancia. La siguiente llamada estaba a punto de comenzar. La sombra levantó el cuchillo en alto, y el reflejo de la hoja iluminó fugazmente un rostro que Martín no alcanzó a reconocer. El operador lanzó el extintor con todas sus fuerzas, golpeando a la figura y ganando apenas unos segundos. Corrió hacia el escritorio, buscando cualquier cosa que pudiera servirle de arma o salida. El teléfono estaba descolgado, y en la bocina escuchó algo que lo hizo temblar. Su propia voz, gritando en agonía. Martín se llevó las manos a los oídos, pero el eco de aquel grito seguía resonando, como si viniera del futuro, de su destino inevitable. La figura se levantó, avanzando de nuevo hacia él, implacable. Cada paso parecía sellar la última escena de su vida. El operador supo, en lo más profundo de su ser, que ya no estaba atendiendo emergencias. Él era la emergencia. La silueta lo alcanzó. El cuchillo descendió en un destello metálico, y el grito desgarrador de Martín quedó atrapado en las paredes de la sala. Al instante, el teléfono quedó en silencio. La central de emergencias lucía vacía, como si nada hubiera pasado. Pero a las 3:07 de la madrugada, el timbre volvió a sonar. Una nueva llamada.
Una nueva voz desesperada, narrando su propia muerte antes de que ocurriera. El ciclo no se había roto. El operador había cambiado, pero la línea maldita seguiría sonando. ¿Y tú? ¿Contestarías si escucharas ese timbre? Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios. ¿Qué harías si fueras el operador y recibieras esa llamada?